Es un tema de profunda preocupación y transformación a nivel mundial. Sebastián me mira aquí con ojos de risa porque sabe de qué vamos a hablar. Estábamos hablando... Y lo de Bogotá. Específicamente. El caso de Colombia en el mundo, pero no interrumpirla, Jennifer. El caso de Colombia en el mundo es notable. Pero el caso de Bogotá, dentro de Colombia, dentro del mundo, es aún más notable. No sé qué pasa en Bogotá con el tema de los hijos. Pues quién sabe qué pasa en Bogotá, porque usted es uno de los que no ha tenido hijos, por ejemplo. Usted nos puede ayudar a entender un poco qué pasa en la capital del país. Sí, no sé. Bueno, pero lo que decía el DANE es que el año pasado nacieron 453,000 bebés. Esto quiere decir un 12% menos que en 2023. Pero si usted se va a 2015, estamos hablando de un 31,3% menos de nacimientos de bebés en el país. Esto, por supuesto, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, pues interrumpe un poco esta forma que tenemos nosotros de pensiones, que la tenemos como una pirámide invertida. Es decir, los más jovencitos al final terminan pagándole la pensión a los que están más viejos. Pero si no hay bebés y no hay jóvenes que mañana trabajen, pues efectivamente tenemos una gran preocupación para el tema pensional. Y si las personas mayores cada vez viven más, pues cada vez, perdón, suena frío, pero es así, cada vez esa pensión hay que pagarla Cuesta más claro. tiempo, eso es Costamos una realidad. Un pequeño paréntesis, perdón que meta ahí la cucharada. Yo lo que creo es que Bogotá es una ciudad bien caótica para tener hijos. Es una de las razones que creo que le pasa, ¿no? Pues claro, muchos amigos míos, y lo digo por conocimiento de causa, dicen como no, es que me prefiero ir a criar mi hijo a Barranquilla o a Cúcuta, porque son ciudades donde hay más calidad de vida. Bogotá es muy difícil y costosa además para tener un hijo. Gonzalo. No, bueno, yo le decía lo siguiente, Lina, yo ahí difiero de usted, no se trata de que sea Bogotá, es que imagínese una pareja sola que ni siquiera puede comprar un apartamento o una vivienda, lo que significa tener a un niño o niña en este momento. Es que lo que se viene hablando en el mundo es que no hay la capacidad monetaria o una pareja no la tiene para tener un hijo, más allá de todo el tema social que pueda haber alrededor de tener o no a un bebé. Pero el tema del coste, y es lo que se está viviendo, por ejemplo, en Europa, es que hace 3 semanas, Jennifer, Alemania, que hablaba de ese estado de bienestar que tenía Francia y que se está cayendo a pedazos, también lo decía, es imposible sostener ese estado de bienestar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener hijos, y en gran parte no quiere tener hijos porque el costo es sumamente alto. Claro, Gonzalo, y por eso vamos a hablar de este tema, porque claro, yo me puse a pensar, ¿esto se trata solamente de tener hijos, de reproducirnos? Porque siempre nos ponen el énfasis en eso, no estamos teniendo menos hijos, hay que tener más hijos para que podamos sostener la pirámide invertida de las pensiones, etcétera, etcétera. Y yo me puse a pensar, ¿cuántos niños no hay en nuestro país, o ustedes en cada una de sus ciudades, que ha crecido sin una mamá, sin un papá, sin una estructura familiar, que muchos de ellos no van al colegio, que no crecen siendo niños con buena educación y por ende con mejores oportunidades que los hagan más productivos en un futuro cuando sean adultos? Es decir, ¿qué pasa con esos niños ya nacidos que no tienen esas oportunidades y que por más que tengamos niños, si no los educamos bien, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces, por eso vamos a hablar sobre este tema con Andrés Mauricio Velasco, que es presidente de Asofondos, y quisiera empezar con esa pregunta, presidente Velasco. ¿Se trata solamente de tener niños, de una política reproductiva en los países para poder mantener este sistema pensional que hemos diseñado en muchos países? ¿O qué pasa con esos niños nacidos que no están siendo hoy educados, que no están siendo adoptados, por ejemplo, en el ICBF? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están en la mesa. Reconozco a varios. Definitivamente no es un problema solamente de tener hijos, sobre todo porque ¿qué se puede hacer contra la decisión razonable de los hombres y mujeres colombianos acerca de si tener hijos o no tener hijos? La política pública, digamos, puede incentivar de algunas formas, pero la realidad es que esas son decisiones que están bien sopesadas y que tienen mucho que ver con los comentarios que ustedes han hecho hasta ahora. Y definitivamente no es solamente tener hijos. Se necesita que esos hijos sean productivos, tengan capital humano, que tengan acceso a servicios de salud y educación para que sean productivos y que puedan contribuir, pero sobre todo se trata de la mentalidad del ahorro, y en eso sí podemos hacer mucho, y eso es un poco la invitación que nosotros hacemos desde los administradores de fondos de pensiones, a llevar al país a que pensemos más en que tenemos que ahorrar más, porque si no, sistemas como los de pensiones pues van a ser cada vez menos sostenibles.
Sí, pero además, doctor Velasco, yo creo que también se debe empezar a repensar y a que coja fuerza una idea que es muy impopular, pero yo creo que es necesaria, y es el aumento de la edad de pensión. Ningún político siempre se quiere dar la pela con esto, pero es que estamos llegando cada vez más al punto en repensarnos ese sistema pensional y en considerar esta posibilidad. Sí, yo creo que 2 pasos antes. Aquí es como el tema de las abuelitas, que se les dijo, se les advirtió, se les recomendó, se les insistió, pero no hicieron caso. En el trámite de la reforma pensional, Colombia tuvo una oportunidad de oro de pensar un sistema pensional que le diera un protagonismo superlativo al ahorro y al ahorro individual. Lamentablemente no fue así. El sistema pensional que se reformó y que está a la espera de la decisión de la Corte Constitucional para saber si entra en vigor o es declarado inexequible, es un sistema que recae más sobre el reparto. Expliquemos qué es eso del reparto. En términos muy simples, el 85% de los colombianos se pensionan con una pensión mínima, que es 1.425.000 pesos mensuales. Para poder pagarle esa pensión mínima a los colombianos en el sistema de reparto se necesitan 8 cotizantes colombianos, porque cada uno cotiza el 16%, pero 2 puntos se van a financiar una cosa que se llama el seguro previsional y un punto se va a la Comisión de Administración de Colpensiones. Este es el sistema de Colpensiones. 13 puntos porcentuales entonces se van a financiar pensiones. Se necesitan 8 colombianos cotizando por un mínimo para poder financiar una pensión de un mínimo. Y la realidad demográfica colombiana en este momento nos dice que hay 7 colombianos por cada cotizante, por cada pensionado. Pero lo que es más grave, a la vuelta de 15 años vamos a tener 4 colombianos cotizando por cada pensionado. Entonces, la realidad demográfica lo que nos dice es el sistema de reparto no va a ser suficiente. Y tenemos que pensar en un sistema de ahorro individual. Tenemos que volver a poner sobre la mesa el hecho de que hay que ahorrar y hay que ahorrar más. Ahora, claro, el sistema de reparto puede mejorarse con parámetros como la edad, como las semanas cotizadas, como la tasa de reemplazo, que podemos explicar qué es, o como el porcentaje de cotización, que es el 16% hoy en día. Don Andrés, yo me traslado a lo que está ocurriendo en Andalucía, donde se está incentivando a la gente que tenga mascotas a una reducción del pago de impuestos, pero me contrapongo a esa posición y le digo, tal vez una idea que suene lo más ilógica del mundo, y es, estamos viendo que la gente está teniendo más mascotas, incluso, que hijos. ¿Hay forma de tasar a las mascotas o es una idea que está descabellada? El hecho de decir, bueno, si no quieren tener hijos, pues se puede poner a tasar a las mascotas. Es simplemente algo que se viene hablando incluso en Europa, ¿no? Yo se la cambio. Fíjense que ponerle impuestos a las mascotas es una restricción de las libertades. Yo creo que la vocación democrática que nosotros hemos disfrutado en Colombia durante nuestros 2 siglos de historia es totalmente al contrario, es hacia ampliar las libertades. Hay que ampliar la libertad a los colombianos para que tengan sus cuentas de ahorro individual en fondos de pensiones privados. La reforma pensional 2381 restringió que todos los colombianos teníamos que ser afiliados a Colpensiones. En los fondos privados, la rentabilidad de los ahorros ha sido el 7% por encima de la inflación promedio anual. Esa es una estrategia de dar esas libertades, de decirle a los colombianos, no, vamos a poder cotizar donde usted quiera. Si ustedes eligen una administradora de fondos de pensiones privadas, pues eso va a venir con una rentabilidad que le va a ayudar al sistema pensional, no solamente a las personas que ahorran, al sistema pensional en general, a pagar las pensiones de todos. Entonces yo lo que creo es que tenemos que pensar en unos términos de un sistema pensional pues que genere mayores libertades, recuperar un poco las libertades que perdimos al estatizar el primer renglón de las pensiones para todos en Colpensiones, un renglón que depende del reparto, de la prima media, depende de las cotizaciones de hoy para pagar pensiones hoy y que no tiene en cuenta el ahorro, sino en un bajo porcentaje, sobre todo en el corto plazo.
Doctor Velasco, hay un economista español que invitamos bastante acá, no sé si usted lo conozca, lo hemos invitado a Blue Radio 3-4 veces, se llama Pablo Gil, y esta mañana él ponía una gráfica que se la voy a poner a usted mientras está ahí, que se la explico, pero la vamos a tener en pantalla, y él muestra algo que pareciera que se puede presentar en Colombia y quisiera su análisis. Él dice que la diferencia de patrimonio de los muy mayores en España, los mayores de 70 años, respecto al patrimonio de los menores de 35, es decir, de los jóvenes, se triplicó en los últimos 20 años, y lo muestra en decir la cantidad pues de tenedores de vivienda y de casas que son mayores de 75 que ha aumentado, y por el contrario, los jóvenes casi todo les toca alquilar. Pareciera es que vamos a un futuro en el que los pobres se empobrecen más y los más mayores se enriquecen más. No sé si usted advierte que Colombia podría estar transitando ese mismo camino. Sí, Sebastián, ese es un tema que es muy preocupante porque involucra un conflicto adicional en nuestra sociedad que hasta ahora no teníamos, y es el conflicto abuelos-hijos o abuelos-padres contra hijos y nietos. Yo le doy un ejemplo. Con el nuevo sistema pensional, mi hijo Vicente, que tiene 14 años, si tuviera exactamente mi misma historia laboral, tuviera mis mismos trabajos con mi misma remuneración a través del tiempo, lograría una pensión de la mitad de la que yo puedo obtener si estuviera en el régimen de transición. Pero para poder pagársela, la generación de él va a tener que pagar una reforma pues, fiscal, ya sea o de sustitución de gastos o muy probablemente tributaria, entre 2,5, o sea, de 50 billones de pesos, 10% del PIB. Entonces, entre 50 y 60 billones de pesos. Entonces, esa realidad muestra otra faceta de los gráficos que Pablo Gil les compartió esta mañana, y es se está generando un caldo de cultivo de un conflicto intergeneracional por inequidad en las condiciones de juego. A nuestros hijos, a nuestros nietos les va a tocar muy duro para poder garantizarse una pensión, y por eso tenemos que muy rápidamente hacer la reflexión como nación de llevar de nuevo un sistema pensional a la mesa de la discusión política que sea más sostenible, y ese sistema, el único que existe en la humanidad, es el sistema de ahorro, es ahorrar más. Presidente Velasco, hay un tema que se está discutiendo en algunos países y que también pues esa discusión se puede trasladar a Colombia, y es la importancia de los migrantes en balancear en poner un balance a las cosas. Casi siempre los migrantes son jóvenes que buscan un mejor futuro, y en esa búsqueda del mejor futuro pues también empiezan a cotizar a un sistema pensional. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos una migración venezolana muy importante, y esa parte de esa generación venezolana viene a trabajar y a contribuir con el sistema de pensiones. Entonces quisiera que nos hablara un poco de la importancia de los migrantes en este contexto. Muy interesante. Es cierto, los migrantes traen oportunidades de crecimiento poblacional, productividad, conocimientos, innovación. Los migrantes siempre deben ser bienvenidos, pero yo creo que una reflexión pretérita a esa, una antes que esa, es tenemos que retener a nuestros jóvenes. Nosotros desde la pandemia hemos expulsado cientos de miles de jóvenes en edad reproductiva por falta de oportunidades, por incertidumbre solamente. Los colombianos prefieren buscar futuros en lugares incluso en el que tienen que contribuir más para pensionarse con pensiones incluso mínimas. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social que es hipergeneroso. La salud de Colombia, digamos, hasta hace un par de años, era un modelo de salud que desfinanciado y todo, cubría una cantidad de cosas que en ninguna otra parte del mundo cubría. Tenemos unos deficiencias, por supuesto, en los sistemas educativos, pero lo que necesitamos es generar políticas públicas que ilusionan a nuestros jóvenes de quedarse en Colombia, de trabajar por el país, de cotizar acá, de ser parte del Estado colombiano, de la nación colombiana, de ser ciudadanos y de ejercer esa ciudadanía. Entonces, yo creo que hay que tener esas dos reflexiones. Abiertos a la migración, por supuesto, trae una cantidad de cosas buenas, pero necesitamos generar condiciones que sean buenas aquí para que nuestros hijos se queden. Pues Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gracias por esta conversación. Sé que lo sacamos un poco de los temas netamente técnicos, pero nos parecía importante hacer esta reflexión y seguramente la gente quedó con la claridad de lo que usted nos explicó. Feliz día para usted.
Un gusto, muchas gracias. Saludos. Claro, Sebastián, porque decía con total razón Andrés Velasco, no se trata solamente de un tema reproductivo, sino de que seamos productivos cuando alcancemos la mayoría de edad y empecemos a trabajar. Y para ser productivo, un ser humano en cualquier país que necesita salud y educación, si eso no se le da, pues puedes tener 5 hijos o 6 y realmente no contribuir a esa pirámide pensional que él también dice, y ya le doy paso a Lina, que sé que quiere comentar, pues ahí me quedo con varias reflexiones. Uno, hay que tratar de transformar ese modelo pensional que tenemos porque realmente nos estamos quedando sin estos nacimientos que teníamos antes y no podemos obligar a las familias a tener hijos. Eso es una realidad, no solamente colombiana, sino mundial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahorro individual, que seamos más productivos, y este dato me parece muy, muy interesante. Para una pensión de una persona que se gana el mínimo, cuando gane su pensión más o menos 1.400.000 pesos, se necesita que 8 personas trabajen para que le den esa cotización. Si estamos naciendo menos, pues ¿cómo vamos a mantener ese nivel de gasto para el Estado, que tendrá que empezar a llenar esos vacíos que deja la falta de nacimientos en el país y de productividad? Porque por un lado está lo que quiere hacer el gobierno, que se ha dicho y es cierto que no se necesita una reforma pensional, que es asistir a 3 millones de adultos mayores que no lograron pensionarse y darles un ingreso mínimo garantizado. Yo creo que eso es una política de solidaridad que está al margen de un modelo pensional. Después de eso, de que usted da esos 3 millones de subsidios, que es diferente a lo que estamos hablando, estamos diciendo cómo el modelo español, que Colombia está a punto de replicarlo si es que la Corte Constitucional aprueba la reforma pensional, es un acuerdo intergeneracional insostenible y que, según los datos, como yo le pregunté, eso es lo que está haciendo Jennifer Uvaría, es empobrecer más a los jóvenes respecto a los mayores, porque, y termino con esto, Lina, porque claro, los mayores, los que sí pudieron pensionarse, tienen más ahorro que los jóvenes porque trabajaron 40 años, de pronto tienen alguna casa, tienen algún ahorro, y los jóvenes se van a quedar sin casa porque el precio de las casas está más alto que nunca respecto a sus ingresos y porque se van a quedar sin manera de ahorrar por un modelo de pensional que no permite casi el ahorro individual. Yo entiendo lo que decía el doctor Velasco, Sebastián y Jennifer, que pues antes de subir la edad de pensión hay unos pasos, pero yo sí creo que eso es un gran paso que tenemos que dar, impopular, pero hay que darse la pela, así como se la dio Macron, y yo sí creo que eso de alguna u otra forma solucionaría una parte del problema, porque también creo, Jennifer, que los tiempos han cambiado y siento que la situación laboral hoy no es la misma que antes. Eso por un lado. De otro lado, coincido con usted en que no es traer hijos al mundo, ¿no? Como conejos. Sí, exacto, como por solucionar el problema, porque yo sí creo que las condiciones para que una persona crezca son importantes, y en ese sentido el hecho que tenga oportunidades de educación y salud. Sin embargo, acá la edad de pensión es muy baja, por eso digo que es una realidad. Es muy baja. De otro lado, sí creo, por ejemplo, muchos niños que crecen en el ICBF, que se llaman los hijos del Estado, que nadie adopta, en todo caso son niños y jóvenes que acceden a oportunidades de estudio, el Estado los cría como si fuera un papá, les da universidad, les da, bueno, todas las condiciones, y son personas que salen al mundo laboral muy preparadas. Hay muchos escenarios, pero yo sí soy una de las que cree, al igual que Sebastián, que la edad de pensión es muy baja acá y que sí habría que subir. En Colombia, hombres 62 y mujeres 57, ¿verdad? Sí, es muy joven. Y acá es un promedio de la Unión Europea. La Unión Europea la componen 27 países y este dato es, digamos, un promedio. 65% para los hombres, 67% para las mujeres. Pero mire, que entiendo lo que ustedes dicen, o sea, yo coincido en que nos pensionamos jóvenes en Colombia. Yo no soy partidaria de que se suba la edad, porque me parece que la vida también hay que tenerla para disfrutar, es decir, no trabajar hasta los 75, 80 años, cuando uno ya sale pensionado, pues ya no tiene ni ganas de montarse un barquito para dar un paseo. Es mi posición. Pero ese aumento de edad se daría o se tendría que dar si se mantiene este modelo pensional. Es decir, si mantenemos esto de que los jovencitos paguen las pensiones de los más viejos. Pero cuando él decía hay que cambiar el modelo pensional, por ejemplo, pensar más en ahorro, yo creo que el tema de la edad podría ser más variable. Y Lina menciona el dato de las adopciones y simplemente me pareció muy bajo el tema de adopciones del ICBF en 2024. 577 a familias colombianas, niños que adoptaron familias colombianas, y 330 extranjeras. Es decir, ni 1.000 niños fueron adoptados el año pasado. Por eso le digo, Jennifer, que muchos se quedan en el sistema, pero eso no quiere decir que no crezcan con las condiciones. El Estado se vuelve su padre y son a ellos a quienes se les llama los hijos del Estado, que cuentan con todo y pueden salir igual al mundo laboral.
Sí, hay algo importante dentro de la edad de jubilación y es mirar en las edades de jubilación de distintos países y ver con quién estamos, al lado de qué países estamos, cuáles son los países que están jubilando a los hombres y las mujeres tan temprano, porque la jubilación de nosotros es extremadamente temprana, y mirar que estamos a la par con países africanos. Y les quiero dar un ejemplo. Mi esposo es extranjero. Mi esposo se jubilaría dentro de 10 años. Yo me voy a jubilar en 2 años, de acuerdo con el estándar colombiano. Yo me jubilaría dentro de 2 años. La diferencia entre la jubilación mía y la de mi esposo es de casi 13 años. Ese es el tamaño del absurdo. O sea, mi esposo todavía está a 13 años de jubilarse. Por la diferencia, no somos de la misma edad, es tremendo, es absurdo. O sea, cuando nosotros hablamos con amigos, la gente creen que es un chiste cuando yo digo que en 2 años me voy a jubilar. Porque es que de verdad que es una edad demasiado baja, esto es insostenible, y quisiera, a pesar de que el presidente Velasco pues me esquivó un poco la pregunta, hablando de la importancia de que los jóvenes se queden. Sí, claro, es muy importante que los jóvenes se queden en Colombia, pero lo que están haciendo los jóvenes migrantes es muy importante, no solamente en Colombia. Esos migrantes jóvenes que son aventureros y que vienen a jugársela en otros países y que están cotizando en los sistemas de pensiones, ojo con eso, porque ellos son los que están balanceando y son los que están dando un aporte muy importante. Bueno, en España es lo que está pasando. Los migrantes son los que están salvando la patria para el tema de pensiones y tema de productividad, Oscar. Pero a propósito de ese tema, yo sí creo que el doctor Velasco tiene razón cuando dice que hay que crear estímulos, el Estado, crear estímulos para que los jóvenes se queden. Es que claro, el joven por naturaleza quiere irse, quiere tener experiencias, vivir en otros países y demás, pero cuando usted le da estímulos desde el Estado al joven para que se quede, es decir, para que produzca en su país, para que esté acá, tenga estabilidad laboral, tenga, por ejemplo, seguridad, y no solamente la seguridad ciudadana, la seguridad estratégica de poder viajar por el país si así lo quisiera, ese joven, estímulos académicos y para que pueda hacer doctorados y todo lo demás, esos estímulos hacen que el joven se quede y que esos recursos que va a generar en otros países los genere en Colombia, y eso contribuye mucho a mejorar la situación en Colombia, en el tema de, no solamente en el tema laboral, en el tema pensional y demás. Obviamente que cuando no hay condiciones, cuando el Estado no brinda ningún tipo de condición, ningún tipo de seguridad jurídica y demás, el joven inmediatamente busca la manera de irse, y esa pensión, sus aportes, su trabajo, su vida productiva en otros países se va a quedar allá, y el país, su país no va a recibir ningún beneficio de su trabajo, de su aporte a la sociedad desde el punto de vista como una persona activa económicamente. Entonces yo creo que lo que dice el doctor Velasco es interesante, crearle estímulos a los jóvenes para que se queden y produzcan en Colombia igual que puede hacer en cualquier otro país del mundo. Gonzalo. Respecto al tema de la edad de jubilación, no vamos a entrar en este debate, Jennifer, pero usted sabe que luego de los 62 años, en Panamá son 57. Mire usted, para las mujeres, la gente utiliza esa pensión como un segundo sueldo, ¿no? O segundo salario, y continúan trabajando. No es que salen del ámbito laboral. Pero yo quería traerle a usted, mire la gráfica de España, la gráfica poblacional de España. ¿Cómo ha cambiado en el año 2023 esa pirámide que ha ido, digamos, moldeándose a una edad media? ¿Cómo se ha reducido el número de nacimientos tanto en hombres como mujeres? Y ese es del 2023. Yo le quiero traer ahora una gráfica con respecto a las mascotas, porque ese tema de las mascotas en España, en Alemania se está hablando mucho. El crecimiento en el número de, por ejemplo, perros como mascota en España. Y va a ver la diferencia que hay del año 2010 al año 2021. Mire eso. En el 2010 en España habían 472.000 perros, creo, o 4.720.000 perros como mascotas. En el año 2021, 9.313.000. Sí. Entonces, ahí uno se da cuenta que existe también la necesidad del ser humano de irse con las mascotas. La pregunta es, ¿deben cotizar las mascotas? No. Bueno, Gonzalo, yo creo que acá entramos en dos discusiones. Una idea completamente irracional. Entramos en dos discusiones
diferentes, porque entiendo el reemplazo que están teniendo las familias porque prefieren un perro, un gato o un loro, lo que sea, pero acá estamos hablando de productividad, es decir, las mascotas pueden dar compañía, pero no producen, de hecho generan gasto. Los niños cuando crecen se supone que trabajan y ayudan a contribuir a esa cotización pensional. Entiendo lo que está planteando, yo creo que nos da para otro programa entero, pero es otra cosa. Y siempre pues muchas veces nos tentamos en Colombia de mirar debates y cosas en Europa cuando acá ni lo mínimo lo hemos hecho. Es que, Gonzalo, acá lo mínimo para empezar a discutir esas cosas es que en Colombia todo el mundo cotiza salud y pensión, es decir, que el 58% de la fuerza laboral no sea informal. Es que gran parte del problema es ese. Todo este bulto de gasto público que queremos sostener, lo sostienen siempre los mismos, que es un 30% de la población. Entonces, primero, Jennifer, que todos los colombianos tengan, o la gran mayoría, un trabajo para que cotice tanto a salud para pensión. Eso arregla un montón de problemas que tenemos hoy. Sí. Bueno, es un tema muy interesante, apasionante, que tiene muchísimas aristas. Vamos a seguirlo desarrollando, por supuesto, pero lo queríamos hablar con respecto a estas cifras conocidas o dadas a conocer mejor por el DANE la semana pasada. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro incitó a los soldados de Estados Unidos a resistir a Donald Trump? Sobre esto respondió el vicecanciller de Colombia. Que el principal financiador de todo el sistema militar, de todo el equipo militar israelí. Sebastián, vamos a hablar de una